Casa de un nuevo comienzo. Casa de un nuevo Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana y poder hablar de esta sola escritura. Quisiera saber cuántos de ustedes han escuchado hablar o conocen al periodista y cronista colombiano Juan Gosaín. ¿Sí? Es muy reconocido en nuestro país por su ejercicio en la comunicación. Y algún día se acercaron y le preguntaron cuál era el mejor libro que había leído. Él frente a esta pregunta dijo, yo me niego a responder y me niego a escoger un libro, porque he leído muchísimos libros buenos y me parece irresponsable si alguien escoge uno en particular. Quien le estaba entrevistando replicó y le dijo, bueno, está bien, entonces, ¿cuál sería el libro imprescindible? ¿Cuál sería el libro imprescindible? Y Juan Gosaín respondió, me permito leerlo textualmente, y dijo, bueno, eso es diferente. Dijo, la Biblia me parece es el único libro imprescindible que hay, no solo por su carácter espiritual, sino por la riqueza espiritual que contiene, porque es la más grande guía espiritual del mundo que hay y al mismo tiempo es una de las obras literarias más bellas y mejor escritas que yo he leído. Llamaba mucho mi atención este comentario de Juan Gosaín, justamente pensando en sola escritura. Sola escritura viene del latín, sola, que tiene que ver con únicamente, con principio, base, fundamento, y escritura, justamente, que tiene que ver con escritura, haciendo referencia a lo que nosotros podríamos llamar hoy la Biblia. ¿Sí? Sola escritura, entonces, significa que solamente la Biblia, solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica de la vida del cristiano. Por muchos siglos, la iglesia tradicional estuvo considerando o ha considerado sus tradiciones mucho más fuertes y son incluso autoridad sobre lo que dice la misma Biblia. Y muchas de sus prácticas, tal vez contrarias a la Biblia, siguen siendo más importantes que lo que está justamente en el texto bíblico. Martín Lutero, el reformista, el padre de la reforma y del protestantismo, justamente en el ejercicio de lectura de la escritura, comenzó a evidenciar esas cosas que iban en contra, ¿sí?, de lo que decía la escritura, por lo que él comenzó a hacer todos estos ejercicios de confrontación frente a lo que estaba sucediendo. Por eso sola escritura se considera como el grito de guerra de la reforma protestante. A Martín Lutero lo amenazaron con excomulgarlo, lo amenazaron con la muerte, y quiero leerles la respuesta de él frente a esas amenazas para retractarse. Y él dijo, por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio mismo de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera a la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esa fue la respuesta que Martín Lutero le dio a la iglesia tradicional en su momento. Me hace entonces un poco recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. De manera que a través de este pasaje nosotros hoy vamos a encontrar 3 razones de por qué sola escritura, por qué sola Biblia. Sola Biblia. Y la primera razón es que la Biblia es nuestra verdad absoluta. Es el mensaje de Dios revelado para el hombre y para que el hombre encuentre el camino de la salvación.
Está por encima de tradiciones, está por encima de ideologías y está por encima de las mismas subjetividades humanas. Solo es la verdad absoluta lo que se encuentra en el texto bíblico. La Biblia contiene la verdad. Hoy en día hay muchas verdades y la verdad es relativa. Pero la Biblia contiene la verdad absoluta y eso es algo que nosotros no podemos negociar. Por muchos años la iglesia tradicional ha mantenido dogmas y creencias y ha mantenido formas y prácticas eclesiásticas aún en contra de lo que dice la misma Biblia, porque la Biblia no ha tenido ese lugar relevante en su fe. ¿Sí? Cosas como, por ejemplo, la adoración a imágenes. A pesar de que la Biblia lo dice claramente y está claro allí que eso es un pecado delante de Dios, tradicionalmente se sigue con la adoración y con la intercesión a través de imágenes y de santos, algo que va en contra de la verdad bíblica. Nosotros no debemos negociar la veracidad de la Biblia. Nosotros no debemos dudar lo que está allí escrito. No podemos ponerlo en duda. Al contrario, nosotros debemos obedecer sin replicar absolutamente nada todo lo que se encuentra en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra verdad absoluta. En este pasaje de Timoteo podemos encontrar una segunda razón. ¿Por qué sola Biblia? Porque la Biblia nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Esa es la segunda razón. La Biblia nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, es viva, es eficaz, es un órgano, es orgánica, se encarna en nosotros de manera tal que comienza a transformar, y la Biblia tiene esa capacidad, justamente por ser inspirada por Dios, por ser la verdad de Dios, tiene esa capacidad de transformar lo más profundo de nuestras estructuras del pensamiento, pero también de nuestras estructuras de la conducta. De esta manera, la Biblia nos evita caer en el error. De esta manera, la Biblia nos lleva a reconocer el error. De esta manera, la Biblia nos lleva a confrontarnos con nuestra conducta humana. Por ejemplo, la Escritura no solamente dice, quiero leer lo que dice, el que hurtaba, ya no hurte más. No solamente dice, no hurte. El que tenía esa práctica de vida ya no la haga más, sino que además le dice cómo corregir esa conducta, y entonces le dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los demás que padecen alguna necesidad. La primera parte del versículo entonces se considera como una reprensión, le está diciendo, no está bien que usted robe, no hurte más. Pero la segunda parte hace referencia a una corrección. Le dice, hágalo mejor de esta manera, mejor trabaje. Y con eso usted puede también ayudar a otros. La Biblia debe ser nuestro manual de conducta. La Biblia debe ser nuestra fuente de inspiración para el diario vivir. Si nosotros solamente vemos la Biblia el día a día para medio leerla y ya, pero no la aplicamos a nuestra vida y no permitimos que ella entre y nos transforme, entonces no estamos viviendo con sola Biblia, sola Escritura. De manera que encontramos, y así podemos avanzar a la tercera razón de por qué la Biblia es para nosotros lo más importante. La Biblia nos capacita para toda buena obra. Le decía Pablo a Timoteo, de manera que un cristiano debe estudiar la Biblia no solamente por alcanzar mayores reconocimientos, no solamente para tener un logro personal más, sino que la Biblia debe ser estudiada para hacerse útil para Dios y para hacerse útil para los semejantes. Un ejemplo de ello claro, y como lo estamos hablando hoy, fue Martín Lutero, quien al estudiar la Biblia y al profundizar en el texto bíblico, encontró muchas incoherencias, encontró muchas inconsistencias en el dogma de la iglesia tradicional. Y entonces él comenzó a hacerse útil él mismo para Dios y para los demás en esa capacitación de la palabra. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra para incrementar no solamente nuestro conocimiento acerca de lo que está allí, o no solamente para tener un título, no vamos al seminario bíblico, ni hacemos cursos en teología, ni profundizamos en estudios teológicos para tener más saber que nadie, ni para hacernos más sabios ante los demás, no, sino que estudiamos el texto bíblico para prepararnos y para poder mostrar el camino y llevar a cabo la obra de Dios en la tierra, para que a través de la Escritura podamos llevar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. La Biblia debe ser nuestra
nuestra base, nuestro fundamento, para que otros puedan alcanzar la fe y transformar sus prácticas de vida. Definitivamente, la Biblia es el único libro imprescindible. Y mucho más amplio de lo que Juan Gosaín nos dijo, es porque la Biblia en sí misma es la palabra de Dios para el hombre. Jesús mismo nos dio ejemplo de ello. Quiero concluir con esto. Siempre Jesús volvía a la Escritura. Jesús siempre hacía referencia a lo que decía la Escritura para sustentar su fe y su práctica de vida. De manera que Dios nos ayude a nosotros a seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios nos ayude a tener como consigna en nuestra vida sola Escritura, sola Biblia. Bendiciones. Solo fe. Buenos días. Solo fe es lo que necesitamos para nuestra salvación. Y es que no solo son las buenas obras, o el ayudar al prójimo, o comportarse de buena manera, sino la fe. Porque es que la fe va unida directamente a nuestra salvación. La fe en que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que es el único mediador intermediario entre Dios y nosotros. Esa es la fe. Y es que las primeras cosas, pues claro que son buenas, pero son consecuencia de nuestra fe. Si tú tienes una fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo, eso se va a dar con naturalidad. La ayuda al prójimo, el hacer buenas obras, todo eso es consecuencia, se va a dar naturalmente. Hebreos 11, en sus 40 versículos, describe qué es la fe. Y yo lo diría que lo describe de una manera histórica. ¿Por qué? Porque nos empieza a contar cómo esos grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento vivieron de esa forma, por palabra que les había dado el Señor, por la fe que tenían en el Señor. De las vidas como Abel, como Enoc, como Moisés, que por una palabra que le dio el Señor, salió de Egipto, sacó al pueblo judío y lo llevó a la tierra prometida. Solo por fe. Y que a pesar de que no veía lo que venía, él creía en el Señor. O la fe de Abraham, que Dios le dijo que le iba a convertir en una gran nación y lo sacó de una parte y lo llevó a otra. O a Sara, que dio a luz a pesar de cierta edad. Esa es la fe. Esa es la fe que necesitamos nosotros para vivir. Y es que en ese tiempo, Hebreos 11 fue escrito para los judíos, con el fin que entendieran quién era el Hijo de Dios, que entendieran quién era Jesucristo, para que reafirmara su fe. Y nosotros ahora en la actualidad, nos escribe Hebreos 11 a nosotros, para ti, para esa persona que de pronto está empezando en los caminos del Señor y no sabe qué es la fe o no entiende qué es la fe, quiere saber cómo vivir en la fe. Aquí está. O para ti que de pronto llevas mucho tiempo en los caminos, pero por algún motivo te has enfriado un poco, te has separado un poco del camino del Señor, te has alejado, has dejado que tu corazón se enfríe, has dejado que tu fe se enfríe. Es escrito para nosotros ese Hebreos, nos recuerda cómo debemos vivir con fe por el ejemplo de aquellos héroes. Y es que leía en alguna parte que la marca de los siervos de Dios es la fe. Y así es como nos debemos distinguir nosotros, los que nos llamamos siervos de Dios o hijos de Dios, o que estamos en los caminos del Señor, por la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y esa es la forma en que debemos vivir. Pero es la certeza de lo que se espera, no de lo que tú esperas que Dios te dé materialmente. El dinero, las casas, el carro, el estudio, los títulos, la fama. Dios te lo puede dar, claro que sí que te lo puede dar. Pero es que eso no es lo que se debe esperar. La certeza de lo que se espera es la certeza de que hay una vida después de la muerte. La certeza de que Dios creó al mundo. La certeza de que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. La certeza de que el único intermediario entre Dios y nosotros es Jesucristo. Esa es la certeza con la que nosotros debemos vivir. Y es la convicción de lo que no se ve. La convicción, cuando uno vive con convicción, quiere decir que tiene unos parámetros muy fuertes que no se salen de esos parámetros. Esa es la convicción. La convicción de que Dios nos perdonó a pesar de lo que nosotros éramos. Que Él nos adoptó y que ahora somos hijos de Dios. Y que nos espera que Jesucristo nos tiene preparada una habitación en el reino. Esa es la convicción como debemos vivir. Por eso cuando vivimos con esa convicción, a pesar de las tentaciones, a pesar de que tú estés mal económicamente y te propongan un negocio turbio, tú dices no. Yo prefiero atravesar esta difícil situación de la mano del Señor, porque Él me sacará adelante. Y si no me saca, va a estar conmigo siempre ahí. Esa es la fe y la convicción con la que debemos vivir. Y es que rechazar a Jesús es rechazar la reconciliación con el Señor. Por eso yo le invito a mi hermano a que si usted se dice hijo de Dios, se dice amar al Señor, la única forma es por la fe. Porque lo dice muy claro el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y nosotros. Solo fe. Solo Jesús. La Biblia presenta a Jesús como el Salvador de la humanidad. Nos dice que en ningún otro hay salvación. Y a Dios le complace tanto esto que le dio un nombre para que en él todas las personas puedan invocar ser salvos. Jesús anuló todos los cargos que estaban en nuestra contra, clavándolos en la cruz. Dios quiso acercarse a la humanidad y lo hizo rompiendo aquel concepto antiguo de que Dios es lejano, distante, inalcanzable, por medio de Jesús. Jesús lo dijo en la Escritura: yo soy el camino. Nos mostró una senda, una ruta para estar cerca de Él. Yo soy la verdad. Nos dejó consejos para poder vivir en esta tierra. Y yo soy la vida. Nos dejó el ejemplo de cómo tener una vida diferente. Es tanta la grandeza que hay en Jesús que Él lo llena todo. Él puede saciar la necesidad de nuestros corazones. Él es el pan de vida, el agua viva. Y si andamos con Él, andaremos en luz sin temor a la oscuridad, aún sin temor a la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo podemos creer en Jesús? Bueno, reconociendo que apartados de Él no tendremos la misma cantidad de frutos que lo haríamos si aprendemos a convivir cerca de su presencia, cerca de su voluntad. Así lo dice la Escritura. Cerca de mí, apegados a mí, van a dar más y mejores frutos. La esperanza de vida eterna que tenemos fue dada en la cruz,
por medio del sacrificio de amor de Jesús, ese amor que Él demostró por ti y por mí. Hoy, todos los que hemos decidido recibirle, creer y seguirle a Él, damos a conocer su buena noticia para que el mundo sepa que Jesús es el Señor y el Salvador de la humanidad. Dios les bendiga. Solo Jesús. Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de domingo. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero que aprendamos hoy otro principio que se estableció en la Reforma, y esta es llamada solo gracia. Solo gracia es la refutación que Martín Lutero le hace a la Iglesia Católica, porque ellos creían que las personas podían ser salvas por medio de las acciones que ellos hacían. Ellos manifestaban que si una persona se bautizaba, ya era salva, o si cumplía con los sacramentos, o si quizás pagaba una indulgencia, eso le contribuía como una obra para su salvación. Pero miremos qué dice la palabra, qué dice la Biblia de todo esto. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Leamos la palabra del Señor. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El primer aspecto que este capítulo nos muestra es un estado en el cual las personas se encontraban, y es un estado de perdición por causa del pecado. Recordemos qué es pecado. Hace algunos años aprendí este significado, esta definición, de una manera muy sencilla. Y pecado es todo lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago que no agrada a Dios. Todo lo que me puede separar de la voluntad de Dios, de su presencia. Este texto nos muestra que como personas estábamos muertas en nuestros pecados, en nuestros delitos. Dice la palabra que estábamos siguiendo las corrientes de este mundo. Una corriente puede ser
el deseo desenfrenado de obtener riquezas, o el egoísmo, el orgullo. Otra corriente pueden ser las nuevas modas, estar siempre a la vanguardia, querer siempre estar ocupando los primeros lugares. Esas son las corrientes del mundo. El mundo no te lleva a servir, sino a ser servido, ¿cierto? Las personas estaban también, dice la palabra, que cuando estamos apartados de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, ¿cierto? Seguimos a nuestra carne, a los pensamientos que tenemos. Es imposible así agradar a Dios, o imposible decir que así somos salvos. Pero miremos lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fue el que nos salvó, fue Dios el que hace un cambio en esta circunstancia. Ese pero denota un cambio. Y miremos cuál es ese cambio. La palabra del Señor nos muestra, y ese texto es rico en mostrarnos, y usted lo puede leer con más calma. Se repite mucho la palabra gracia. Y es que ese cambio es que pasamos de un estado de pecado a un estado de salvación, solo por gracia. Pero miremos qué es la gracia. La gracia es el favor o la bondad de Dios, o que alguien tiene hacia una persona que no lo merece y que jamás puede pagarlo. Ni tú ni yo podemos pagar la salvación. Dios tampoco estaba obligado a salvarnos, porque no había nada bueno en nosotros. Dios no encontró nada bueno en mí cuando me salvó. Y la palabra nos dice que esto es no por obras. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, es una dádiva lo que Dios nos está dando hoy. Dios no tenía ninguna razón para salvarnos. La salvación solo dependió de su carácter, un carácter lleno de amor, de misericordia. Quiero que oremos hoy al Señor y le demos gracias por esa salvación, por esa gracia. Y si tú no has recibido al Señor en tu corazón, que sea el tiempo de hacerlo, de recibir ese regalo que Dios hoy tiene para ti. Oremos al Señor, iglesia. Padre, queremos darte gracias por el regalo de la salvación, porque hoy hemos entendido, hemos recordado, Señor, que no es por méritos propios, Dios, que esta salvación tan grande no la diste tú sin nosotros merecerla, Señor. Tú pagaste en la cruz, amado Jesús, por esta salvación, para que nosotros hoy disfrutemos de ella, de este don, de este regalo, Señor. Estamos agradecidos, hay gratitud en nuestro corazón. Ayúdanos cada día a valorar la gracia que has dado a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Qué privilegio estar con ustedes y compartir esta palabra del día de hoy. Nuestra quinta sola es Soli Deo Gloria, o solo gloria a Dios. Y es que la palabra del Señor nos invita todos los días a que le demos la gloria a Dios, a que reconozcamos a Dios en primer lugar en nuestra vida.
Y la palabra del Señor nos invita y nos da pautas para ello. Así que quiero que me acompañes en varios pasajes de la Escritura. Y el primer pasaje está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera pauta que nos da aquí la Escritura es que fuimos escogidos. Es un gran privilegio, porque es que fuimos escogidos en medio de muchas personas. Tienes el privilegio de escuchar su palabra, tienes el privilegio de gozar de sus beneficios, ¿sí? Gozar de su presencia misma. Tienes el privilegio de haber sido escogido por Dios, de que te convirtieras en esa nación santa, en ese real sacerdocio, en ese pueblo adquirido, o esa palabra, adquirido. El Señor pagó un precio por ti y te está escogiendo. Y debemos sentirnos orgullosos y alegres de que el Señor nos haya mirado con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz. El Señor quiso un cambio en nuestra vida y por eso nos ha escogido. Me escogió a mí, te escogió a ti, que llevas muchos años, que eres nuevo o que eres la primera vez que estás escuchando esto. El Señor te ha escogido. Esto no es casualidad. Así que la primera pauta que el Señor nos da o que la palabra nos da es que fuimos escogidos por Él con un propósito. ¿Para qué? Para que tengamos un cambio en nuestra vida. Pero no solamente se quedó en escogernos, sino que también nos llamó de una manera muy especial. Y quiero que compartas, que leas esta palabra ahí donde estás. Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Porque ahí nos está hablando de que no solamente nos escogió, sino que también nos hizo parte de Él. Y dice la palabra así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor no solamente nos escogió, sino que también nos ha hecho hijos suyos. Cuando tú le das un sí al Señor, cuando tú das esa respuesta del sí ante ese llamado que Él te hizo, que te escogió, entonces tú ya no dejas de ser solamente una persona escogida, ¿sí? Sino que también pasas a ser un hijo de Dios. Empiezas a ser parte de esa familia, empiezas a tener una identidad, porque eres hijo de Dios. Entonces, como hijo, eres heredero y heredas muchas cosas que el Padre tiene para con nosotros: bondades, su misericordia, su gracia, su amor infinito, su misma fidelidad, ¿sí? El Señor, nosotros nos hacemos herederos de todas las promesas que vamos a encontrar acá en la palabra del Señor. Entonces nos convertimos en hijos, qué privilegio, y nos convertimos en hijos por su voluntad, dice la palabra, porque le nació, porque fue voluntario, porque en su amor, en lo más profundo de su ser, quiso escogernos y quiso hacernos hijos herederos, hijos de Dios, hijos adoptados, dice la palabra. Nos convertimos en hijos y comenzamos a tener ese privilegio. La palabra del Señor también nos habla de algo muy, muy hermoso. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Dice la palabra del Señor: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que nos está diciendo la palabra es que de Él provienen las cosas, existen todas las cosas y son de Él. ¿Sí? De Él vienen, son de Él. Así que todas las cosas que
tienes en tu vida, que has logrado en tu vida, el trabajo, el estudio, la casa, el carro, la beca, la familia, etcétera, etcétera, muchas cosas en las cuales podemos ver al Señor en su bondad. Cuando tú lo reconoces en primer lugar, no por tus fuerzas, sino porque es la voluntad de Dios, estás dándole la gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios porque dice que por los siglos, o sea que infinito, aquí y en la eternidad vamos a seguirle dando la gloria a nuestro Padre Celestial. Y algo muy, muy importante, le damos gloria a Dios porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque por Jesús de Nazaret, por ese Cristo que vino y murió en una cruz, nosotros hemos sido hechos, dice la palabra ahí en Efesios, hemos sido hechos hijos de Dios. Nos adoptó como hijos por Él. Si no hubiese sido por Jesús, nada de esto tendría valor, pero fue por Jesús. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador entre nosotros como hombres y Él como Padre. Así que qué privilegio poderle darle la gloria a Dios en todo, en todo. Y por Jesús le damos gloria a Dios también, porque hizo parte de ese plan perfecto que Dios tenía para con nosotros. ¿De qué manera tú practicas esta sola? Dios te bendiga.